Hace 15 días, cuando iniciamos, después de terminar el estudio del libro del Éxodo, Dios nos permitió el poder iniciar una serie nueva que va centrada en el tema de la esperanza. ¿Se recuerda? La esperanza. Dios movió al pastor para atender este tema que es muy importante para nosotros como iglesia. El saber que tenemos esperanza y cómo esa esperanza tiene diferentes connotaciones en la Biblia y cómo podemos nosotros llevarla a cabo en nuestra vida cristiana. El tema de la predicación es que tu sufrimiento, que tus pruebas adornen la esperanza. Que tu sufrimiento, que tus pruebas adornen tu esperanza. El apóstol Pedro, cuando escribe esta carta a los hermanos que estaban viviendo persecución en el tiempo en el cual fue escrita, era para enseñarles que ellos en su sufrimiento tendrían que aprender a sufrir bien. Fíjese lo que le dije. Pedro quería de parte de Dios enseñarle a los cristianos de aquel entonces que el sufrimiento que estaban viviendo por causa del evangelio tendrían que aprender a sufrir bien. El sufrimiento no es algo agradable para los seres humanos. Las pruebas no son agradables a nosotros, pero como cristianos Dios nos enseña que a través de las pruebas y adversidades y dificultades nosotros crecemos a la imagen de Cristo. La vida cristiana está rodeada de gente que ha sufrido. No hay cristianismo sin sufrimiento. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que constantemente estuvo sufriendo, y hoy muchos cristianos evitan el sufrimiento y piensan que el sufrimiento es algo negativo. Sin embargo, dice la Biblia otra cosa. Por ejemplo, mire lo que dice 1 de Pedro 4:12. Ahí donde estamos, un capítulo adelante. 1 de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Fíjese qué palabra dice allí el apóstol Pedro en el versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, el sufrimiento, la tribulación no debe de ser una sorpresa en sus vidas. Debe de ser alguna sorpresa para la gente que no es cristiana. Pero para los cristianos las pruebas y dificultades no son sorpresas, porque en las pruebas Dios trabaja en nuestras vidas y Dios nos enseña a confiar más en sus promesas. Por eso es muy importante lo que Pedro está diciendo ahí. La palabra es muy importante. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Es decir, el sufrimiento no debe de ser algo ajeno en nosotros. Y no es de que seamos masoquistas o que nos guste sufrir, sino que ya sabemos que la vida cristiana está rodeada de pruebas y dificultades, y que son muy pocos los momentos en los cuales tenemos tranquilidad. Regularmente toda nuestra vida está llena de adversidades. Hay gente que dice: yo quisiera que se acabaran los problemas. No, la vida está llena de problemas. Y es posible que esta tarde alguno de ustedes traiga dificultades, quizás la salud, quizás la familia, el trabajo, el dinero, qué sé yo. Pero dice la Biblia que no debe de ser ninguna sorpresa para nosotros cuando tengamos dificultades. Mire lo que dice el texto 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, debemos de vivir gozosos cuando tenemos pruebas. Ese es el nivel diferente del cristiano, que vemos la vida como el canto que a veces cantamos por encima del sol. Lo estamos viendo de acuerdo a la perspectiva de Dios. Nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, en la eternidad, y nuestra vida pasajera en esta tierra la vivimos confiados en la esperanza y en las promesas de Dios.
sino gozaos por cuanto sois participantes cada vez que seamos afligidos o tengamos pruebas. Tenemos nosotros que darnos cuenta que esa prueba, esa dificultad será un instrumento, un vehículo para que Cristo sea reflejado en nuestras vidas, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? O felices. Es decir, si por la causa de Cristo alguien te va a reprochar, alguien te va a señalar, dice Pedro, ustedes son dichosos y felices, porque no es por su causa, es por la causa de Cristo que ustedes están recibiendo afrentas. ¿Cuántas veces en la familia, en la casa, tenemos por parte de gente señalamientos? ¿Por qué son tan devotos? ¿Por qué buscan tanto de Dios? Y bueno, si van a hablar algo de nosotros por causa de Cristo, que hablen. Finalmente es para exaltar el nombre de Dios. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero para vosotros, dice, es glorificado. Y ese es el mensaje que esta tarde Dios quiere dejar en nosotros. Pedro comienza a hablar de la persecución y del sufrimiento, y esta carta fue precisamente escrita para animar y fortalecer a los cristianos que estaban en peligro de persecución. Por ejemplo, esta tarde, este escenario es una señal de persecución. La iglesia en este lugar está en persecución. El mundo está haciendo evangelismo y está llevando a la gente a alejarse de las cosas de Dios. ¿Se imaginó usted hace 13 años que estaría la iglesia así como está esta tarde aquí, hermanos? Nadie se lo imaginaba. Pero a Dios gracias estamos de pie. A Dios gracias la iglesia sigue adelante. Y es persecución, hermanos, porque tal pareciera que solamente estamos solos con Dios. ¿Y los demás dónde están? Pedro entonces está animando a la iglesia para que los cristianos de ese momento se fortalecieran y que la persecución que estaban viviendo tendrían que tomarla para que Dios fuera glorificado. No podemos ponernos a llorar cuando tenemos una prueba como la que estamos viviendo. Tenemos que en Cristo Jesús fortalecernos. Es un mensaje donde Pedro está hablando acerca de que su vida tiene que seguir adelante en Cristo Jesús. Vamos a leer atrás unos textos, ahí donde estamos, primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 3, versículo 9. Fíjese que en el tiempo de la carta, en el primer siglo, estos cristianos estaban siendo atribulados. Muchos dejaban sus casas, vivían la vida contracorriente. Un día vivido era un día de victoria. Toda la gente o todas las cosas estaban en contra de los cristianos. Y mira el consejo que Dios le da a través del apóstol Pedro a los cristianos del primer siglo. Versículo 9: no devolviendo mal por mal. Tienes pruebas, tienes dificultades y Dios te dice, no devuelvas mal por mal. ¡Qué profundidad! Porque cuando estamos siendo afligidos, hermanos, o alguien habla en contra de nosotros, naturalmente siempre respondemos para defendernos. Pero Dios dice, cuando tengas pruebas y dificultades, no contestes como la gente que te habla o te señala sin Dios. No contestes como ellos. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos cuando estamos en pruebas y tribulaciones. No seas como la gente que no tiene temor de Dios. No contestes de la misma manera, sino contesta recordando que tienes una herencia eterna en Cristo Jesús. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño.
¿Queremos ver un día mejor mañana? Tenemos que aprender a controlar nuestra vida. Hay una frase sabia en el mundo que cuando la escuché me llamó la atención y es la siguiente: no digas todo lo que piensas y piensa todo lo que dices. No digas todo lo que piensas y piensa todo lo que dices. Es lo que dice este texto. El que quiere amar la vida y ver días buenos tiene que refrenar su lengua. Tienes que tener cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Tiene que haber en tu vida dominio propio. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en pruebas, hermanos, y dificultades? Quisiéramos que la gente escuchara y supiera por qué vive lo que está viviendo uno. Y como que tal pareciera que tenemos el derecho de decir, pues si estoy sufriendo, que la gente escuche por qué estoy viviendo esto. Y Pedro dice, no, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño, es decir, habla la verdad y siempre la verdad. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Y no perdamos de vista la gente que en ese momento era mandada esta carta, estaban en pruebas y tribulaciones. ¿Cómo hablarle así a una persona que está en pruebas y dificultades? Es el mensaje de Dios. Apartarse del mal, hacer el bien y buscar la paz y sígala. Entonces vemos la palabra de Dios que va dirigida a un grupo de cristianos para que ellos aprendan a caminar en Cristo Jesús. Y ahí vemos que el mensaje que les habla aquí en estos textos es un llamado a apartarse del mal y hacer el bien. Y esa es la esencia de la vida cristiana. Hacer las cosas que glorifiquen a Dios y vivir de una manera con mansedumbre. Vemos a un Pedro que constantemente estuvo en dificultades. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, la segunda carta, cuando él tiene una tribulación y va con Dios para que le sane, y Dios le dice, bástate mi gracia, Pablo. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 12, 9. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. El contexto es un Pablo afligido por la enfermedad. Muchos dicen una aflicción en su cuerpo, en la cadera, no podía caminar, le impedía hacer las actividades normales. ¿Cuántas veces hemos estado en la condición en la cual viene la enfermedad y no nos deja hacer las cosas que eventualmente hacíamos? Precisamente el pasado martes yo quería estar con ustedes, no podía ver. Tenía una complicación en mi ojo. Y quería estar aquí. O quería hacer las cosas de Dios. Pero no siempre Dios te va a sanar cuando tú quieres que sea sanado, sino que Dios te dirá como a Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Confórmate con que yo esté contigo en la aflicción. Vemos aquí a un Pablo afligido, atribulado en la enfermedad, y le dice a Dios, por lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Ahora una pregunta, ¿era Pablo un hombre de fe? Claro que era un hombre de fe. El problema no era la fe, sino lo que Dios quería enseñarle a Pablo. Muchas veces, hermanos, Dios no quitará la prueba porque Dios quiere enseñarnos algo en esa prueba. Muchas veces oraremos a Dios que nos quite la adversidad, pero Dios no va a quitarla porque quiere enseñarnos algo que solamente en la aflicción podemos aprender. ¿Se imagina, hermano, si todo fuera color de rosa en la vida cristiana? Aquí no estaríamos. No buscaríamos de Dios. Es por ello que Salomón dijo, no me des demasiado porque me puedo olvidar de ti, tampoco me des poco porque puedo renegar de ti. Dame lo necesario para vivir. Versículo 9,
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, fíjese, por tanto, que de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Es decir, me conviene por la buena mejor aceptar la voluntad de Dios que ponerme a discutir con el Creador. De buena gana, en buena manera, mejor digo: Señor, aquí estoy. Y aquí Dios nos está enseñando algo muy importante esta tarde, hermanos, en cuanto al tema de la esperanza. Pedro les recuerda que ellos tenían que padecer y hacer lo correcto en el sufrimiento por causa de Cristo. De acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice a los Filipenses capítulo 1 versículo 29, que habla que lejos de que sea de maldición, sea de bendición, y es lo que Dios quiere que entendamos esta tarde con nosotros. Si lo que estamos predicando es verdad, nos damos cuenta que entonces la vida de Job, de José, de Daniel y Cristo mismo, hermanos, fueron mejores en Dios cuando ellos sufrieron, porque llegaron a conocer a Dios de una forma que no podían haberla conocido si no fuera a través de la prueba y de la dificultad. Vamos a volver al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjese qué pregunta. ¿Quién podrá hacernos daño, hermanos, si estamos haciendo las cosas bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, en la adversidad y en la prueba, en la tribulación, Dios quiere que nos consagremos más al Señor. Santificad a Dios y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Es decir, en las pruebas y dificultades tenemos que estar siempre preparados. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Preparados para dar una respuesta a una pregunta que alguien te haga. La palabra de Dios va a ser lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Dice el texto 15: y reverencia ante todo lo que es os demanden, razón de la esperanza que hay en vosotros. Leo otra vez esa parte. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Es decir, tenemos que responder con nuestra vida que tenemos esperanza, hermanos. ¿Qué es la esperanza? Es que esperamos el cumplimiento de aquello que se nos ha prometido. Eso es esperanza. Esperar el cumplimiento de aquello que Dios nos ha prometido. ¿Qué es? Vida eterna. Estar siempre con Él o Él con nosotros hasta el final de nuestros días. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, es mejor que seas vituperado porque haces las cosas mal a que te metan a la cárcel por haber robado. Es peor que te lleven a la cárcel preso porque robaste, a que te vituperen haciendo cosas buenas. Por eso esta tarde, hermanos, Dios nos habla a nosotros a través de esta palabra, con este mensaje tan importante que es que tu sufrimiento adorne tu esperanza. Que tu sufrimiento, tu lucha, tu prueba sea un adorno en tu vida para que Dios sea exaltado. Y es lo que Dios quiere que aprendamos esta tarde con la ayuda de su Espíritu Santo, hermanos. Una vez más, vemos que estas enseñanzas
tienen que ver con nuestra vida cristiana, que tenemos que aprender a vivir en este mundo de maldad, entregado al pecado, pero siempre practicando el bien y no el mal. Aunque el mundo está totalmente viviendo una vida desplegada en el pecado, tenemos que siempre vivir como hijos de Dios. No porque el mundo haga cosas malas, vamos usted y yo a vivir cosas que no honren a nuestro Dios. Ahora, miren lo que dice el texto 18. Vamos a ir concluyendo con la ayuda de Dios. Y vamos a ver cómo aquí Pedro concluye este mensaje del sufrimiento en la esperanza del cristiano en Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, también Cristo padeció, también Cristo sufrió, también Cristo vivió injusticias, y todo para llevarnos a usted y a mí a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Palabras del apóstol Pedro que nos habla que nosotros, si vamos a ser afrentados o maltratados, vamos a valorar más el sacrificio de Cristo. Fíjese, cuando sufrimos, cuando tenemos luchas o vivimos injusticias, valoramos más la obra de Cristo, porque si Él, no siendo pecador, sufrió lo que sufrió, cuanto más nosotros, que aunque tenemos la salvación, vivimos con este cuerpo que constantemente nos lleva a vivir lejos de Dios. Así es de que esta tarde Dios nos habla a nosotros a valorar mucho más el sufrimiento de Cristo cuando vivimos en adversidades. ¿Se imagina cuando vivimos injusticias? ¿Cuánto más vivió Cristo? Si nos quejamos de la injusticia del mundo, hermanos, ¿cuánto más vivió Cristo? Y es ahí donde usted y yo valoramos más el sacrificio en la cruz de Cristo Jesús. Entonces esta tarde, hermanos, Dios nos llama a nosotros a vivir una vida de sufrimiento, tribulaciones y luchas, pero con una esperanza que adorne nuestra vida en Cristo Jesús.